Buenos días a todos los seguidores de la página de la Boutique Legal Bustamante. El día de hoy estamos en una edición más de el conversatorio semanal jurídico que está relacionado en esta oportunidad a lo que es el derecho penal. Tenemos el día de hoy como ponentes al doctor Francisco Valdés, que es investigador en el derecho penal, y tenemos al coordinador general de nuestra boutique, el doctor Edwin Bustamante. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la organización criminal, el crimen organizado en relación a lo que es el delito de funcionarios. Le cedo la palabra al doctor Edwin Bustamante para que nos pueda presentar al doctor Francisco. Muchas gracias, Yadixa. Buenos días, Francisco, buenos días. Con todos nuestros seguidores, buenos días. En esta oportunidad, en un episodio más de nuestros viernes jurídicos, tengo el agrado y la satisfacción personal y profesional de contar y además agradecer su presencia, su tiempo a Francisco Valdés, joven abogado, que ya no es promesa, sino realidad. Para mí, entiendo hoy por hoy, sin exagerar, es uno de los principales referentes en derecho penal y procesal penal en el Perú, ya que su calidad, su certificación es altamente técnica. No solamente es un investigador del derecho penal, sino también del proceso penal, y que entre España y Perú está desarrollando su vida personal y, cómo no, profesional. Tengo el gusto y el agrado de conocerlo hace más de 10 años, 15 años, allá cuando empezaba a mostrar sus dotes académicos en actividades académicas desarrolladas en Trujillo. Él es provinciano, él es de la región Piura, si no me equivoco, Francisco, talareño, y de exportación para todo el mundo. Él ya es, hoy en día, no es ya peruano, es universal. Francisco, a quien yo tengo el gusto y agrado de conocer y tener una amistad, y por la cual pues hemos logrado que nos dé unos tiempos un tiempo de su recargada actividad para conversar, discutir sobre una temática actual, universal y mundial que él maneja, lo que es la construcción de la atribución o imputación penal en los delitos de crimen organizado relacionados con los funcionarios públicos, tanto de mediana jerarquía como de alta complejidad, llámese presidentes, ministros, funcionarios de diversos sectores. Y esta problemática, pues, que es añeja, la vamos a desarrollar con una exquisitez garantizada. Francisco, como cual cirujano, va a fijar los lineamientos y las reglas para poder entender cómo, a partir de qué y cuál es el alcance de la atribución penal por crimen organizado a los funcionarios públicos en el Perú. Francisco, te doy la bienvenida. Muchas gracias nuevamente y estamos atentos a tu exposición. Muy buenos días. Buenos días, Edwin, por la generosa e inmerecida presentación. Solo esa presentación prueba que tenemos un grado de amistad muy, muy estrecho. Y es verdad, nos conocemos ya desde el año, si no me equivoco, 2010, por ahí, un poco más, poco menos, cuando tuvimos la oportunidad de compartir una disertación, si no mal recuerdo, creo que esto fue en la universidad, o fue en la privada, ante no lo ruego, o fue en la Universidad César Vallejo. Creo que fue en la César Vallejo. Sí, sí. Y bien, sí, recuerdo esa conferencia. Recuerdo que esa conferencia fue sobre el lavado de activos y el papel del abogado, tema que por esas épocas tenía todavía
por decirlo así, unos primeros pronunciamientos por parte de la Corte a propósito de los acuerdos, pero todavía no había tanta disquisición o problematización del tema. Parecía un tema sentado a propósito de esos acuerdos, pero luego creo que la realidad nos puso por delante algo más que una afirmación tan tajante que en su oportunidad el Supremo señaló, ¿no? Eh, y bueno, sí, en esta oportunidad hemos convenido para hablar sobre un tema que es de mucho interés, creo, ¿vale? Porque además de ser una cuestión muy, muy cotidiana a propósito de la realidad de que nos muestran los medios de comunicación, como también las noticias jurídicas y jurídico-penales, como son las investigaciones penales por crimen organizado, no menos cierto también que en el curso de esos delitos suceden intervenciones o participaciones de funcionarios públicos propiamente dicho, ¿no? Funcionarios públicos que pueden ir desde el último rango en la carrera, por decirlo así, de la función pública, ¿no? En algún sector, pienses en un ministerio, poder judicial, etcétera, como también nos ha expuesto la realidad hasta a día de hoy de tener incluso a una autoridad, ¿no? De tener una autoridad Querido como es el... Francisco, Sí, definitivamente es de mucha importancia, pero para poder complementar y nutrir esta primera parte, ya que tú vienes de Europa, de España, recientemente, entiendo, has llegado al Perú, ¿cómo se está viendo? ¿Cuál es lo moderno, lo nuevo, tanto en la dogmática penal sustantiva como en la procesal, en torno a la corrupción? Porque ya Perú está exportando también corrupción transnacional. El caso más conocido por todos y que como flagelo mundial nos ha castigado fuertemente el caso Lavallato. Entonces, ¿cómo se está viendo, cómo se está analizando, cómo se está moviendo el mundo jurídico en torno a la corrupción de manera general y de manera específica la corrupción de funcionarios o de altos dignatarios, como estamos viendo en estos últimos tiempos? Porque la TAM no es ajena a vincular a este tipo de procesos a presidentes, expresidentes, pero ¿cómo está viendo Europa, España, la dogmática, cómo está viendo en torno a la corrupción y a la corrupción de este tipo de funcionarios? en verdad es un tema que, al menos para España, le genera mucha suspicacia a propósito de las imputaciones penales que se generan contra los altos mandatarios, como puede ser ministros, presidentes o cargos afines o de ese mismo rango, ¿no? Y de alguna otra manera creo yo que, al menos a nivel, desde España se ve esto como la posibilidad para que Latinoamérica, a nivel de la dogmática o a nivel de la jurisprudencia, se pueda comenzar a desarrollar criterios mucho más sólidos y más garantistas, ¿no? ¿Ello por qué? Porque tampoco es ajena la percepción allá de que muchas de las investigaciones o muchas de las persecuciones parten de una responsabilidad objetiva, ¿no? Esto es a propósito del cargo, ¿no? O a propósito de la función, ¿no? O solo porque eres uno de los altos mandos a nivel de la escala en el ejercicio de la función pública, tengas que estar involucrado en el marco del crimen organizado. Eso es uno. Y lo segundo, otro problema que se percibe es de que a nivel ya de la situación vinculada al crimen organizado, atribuirle todos los delitos, ¿no? Todos los delitos que puedan desarrollarse o que tengan la posibilidad de desarrollarse, ¿no? O sea, creo que esos dos problemas se presentan y se perciben desde el primer. Ok. Entonces, para cerrar esta primera línea de análisis, ¿crees tú entonces que es válida esa preocupación en el sentido de que aquí vinculan o imputan crimen organizado sin ningún tipo de control? ¿Le falta más Sí, rigor? sí, es que yo creo y estoy convencido de que el problema pasa
de una solidificación o una tempanización, hablando por un tema de que se ha congelado la imagen, de cómo se estructuran o de cómo funcionan las redes de crimen organizado, ¿no? O sea, pensar de las características que nos expuso, por ejemplo, la Convención de Palermo, reproducirlas a día de hoy, ¿no? Al 2022, pues estamos ajenos a esa realidad, ¿no? A esa realidad social que nos mostraban hace muchísimos años. Pero Yo creo, permíteme, en ese punto, por ejemplo, por la práctica, y bueno, lo que uno pueda empaparse de estudio, en el estudio, no se cumplen, por ejemplo, esos convenios, esos acuerdos no se cumplen. Entonces, creo que el divorcio no solamente es en el incumplimiento de estas normas convencionales multilaterales, y menos aún un nivel de capacitación para poder comprender adecuadamente los criterios de atribución en materia de crimen organizado. es que el tema del crimen organizado, incluso más allá incluso de que pueda llegar la información o la capacitación desde lo que pueden invocar ese marco, eh, soy de la opinión que incluso lo que se dice o se reputa ahí como crimen organizado solo son manifestaciones empíricas, o sea, son manifestaciones de situaciones de hecho, ¿no? Por ejemplo, decir que estén organizados de una manera, que haya una escala jerárquica, que estén distribuidos los roles, entre otras cosas que señala eso, esto se puede dar ahí como se puede dar en otro caso, ¿no? O sea, eso no define lo que es crimen organizado y es lo que se debe exigir a nivel de los comportamientos de los sujetos que están involucrados para decir que sus comportamientos o sus conductas, además de la comisión de los delitos específicos, se le puede agregar, ¿no? Esa condición de pertenecer a una red de crimen organizado. Hay una cosa muy puntual. No sé si esto lo desarrollo ahora o una posterior pregunta. Creo que lo reservamos para luego. Entonces, ya sentada esta primera base, Francisco, Mm, entremos a tu tema. Los criterios o cómo se estructura, ya hablaste sobre la criminalidad, cómo se estructuraría en todo caso ya, la atribución o la imputación en este marco a los funcionarios. vale, muy bien. Bueno, como decía, eh, para atribuir, ¿no? Para atribuir a un funcionario público, o no necesariamente un funcionario, sino a un particular en una situación o un comportamiento delictivo en el marco de una red de crimen organizado, estas manifestaciones de organización, por ejemplo, el tema de la jerarquización y la distribución, es solamente una consecuencia o una externalización. O sea, esto es simplemente una situación posterior. Lo principal está antes, ¿no? Y esto anterior pasa por lo siguiente, ¿no? Para hablar de crimen organizado, ¿no? Como de cualquier otro delito, ¿no? Tenemos que hablar, y esto el derecho penal lo exige, de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. O sea, no podemos hablar de que alguien será imputado, ¿no? Por un delito de crimen organizado, por decirlo así, solo porque estuvo o bien organizado de una manera tal o estuvo distribuido a nivel de los roles o presentado a un nivel de jerarquía. Esto no. Lo principal es la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. ¿Y cuál es el bien jurídico aquí? Para hablar de crimen organizado, se tiene que hablar que el comportamiento de uno o de más agentes tiene que tener el siguiente componente. Un componente, ¿vale? Un componente de alguna u otra manera suplantador, ¿no? Un componente suplantador, ¿no? Del ejercicio, ¿vale? Del ejercicio de funciones, ¿no? De funciones institucionales, ¿no? Voy a poner esto con un ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Si un grupo de personas, ¿no? Si un grupo de personas, ¿no? Toma por asalto, ¿no? Toma por asalto la seguridad ciudadana, ¿no? De una comunidad, de una sociedad, ¿no? Y desarrolla comportamientos como, por ejemplo, yo te voy a proteger a ti, yo te voy a proteger a ti, en tanto en cuanto tú a mí me des a cambio una ventaja económica, por decirlo así. Entonces, cuando esos comportamientos, más allá que tengan una escala jerárquica, que estén distribuidos roles,
anteriormente a eso, su comportamiento significa, ¿no? Significa la subrogación de una institución propia de la comunidad, en este caso de la sociedad, como es la seguridad ciudadana, que la ejerce única y exclusivamente el Ministerio del Interior y sus instituciones como son la policía. Si alguien se pone por delante de estas personas y desarrolla comportamientos organizados, recién ahí podemos hablar de que esos comportamientos tienen un sabor a crimen organizado. El crimen organizado que lesiona y estos comportamientos lesionan o ponen en peligro a las instituciones propias de la sociedad. O sea, no podemos decir que estos sujetos son crimen organizado porque son varios o porque tienen un jefe y están distribuidos de una manera. ¿Vale? Porque, y termino con esto, porque puede haber un grupo de personas muy bien organizadas con unas escalas jerárquicas bastante preponderantes, pero lo hacen para hurtar ganado, ¿no? Para hurtar ganado, por ejemplo, ¿no? Para hurtar ganado, ¿no? O para desarrollar, no sé, un sinfín de estafas a distintos sujetos en una gran dimensión. Por ejemplo. Eso no es crimen organizado. Absolutamente eso no es. Podrán ser responsables por la estafa, por el hurto de ganado, muy bien, pero por crimen organizado jamás lo sé. Bien, has dado en la llaga del problema. Y si me equivoco, corrígeme, por favor. Ámbito de protección de la norma serviría en todo caso como un primer elemento para empezar a construir la imputación por crimen organizado respecto a funcionarios. Primer punto, ámbito de protección de la norma. Segundo, puesta en peligro de bienes jurídicos, la lesión o puesta en peligro. Tercero, el famoso organigrama no sirve, pues eso es un elemento posterior, como tú dices, porque basta con que hagan el organigrama, el famoso organigrama, el poner el chaleco de detenido y ya está. Bien, sobre lo segundo, que es el tema de la puesta, la lesión o puesta en peligro, que incluso es una garantía sustantiva, ¿cómo concilias con esta política criminal relacionada con el adelantamiento de las barreras de punibilidad, en la que no se necesita mayor disquisición al respecto para poder atribuir imputación por crimen organizado? Si basta con la sola organización, como incluso dogmáticamente se entiende, ¿cómo conciliar? Porque esto es una política criminal pues universal, los adelantamientos de la barrera de punición. Entonces, el crimen organizado, incluso en su momento hubo discusión si era o no un delito propio. Yo siempre indiqué que sí, era un delito, un tipo penal que finalmente terminó siendo regulado. Entonces, ¿cómo conciliamos ese punto con lo que fue señalado? Y lo otro es el ámbito de protección de la norma, en el sentido siguiente que, como cual cajón desastre, cualquier situación que presente una mínima organización o estructuración o la suma de diversas personas, porque son 3 o más, las olvidan o olvidan lo que realmente considero interesa, que es, ¿se rompió, se traspasó el ámbito de protección de la norma o no? Es decir, el funcionario fue más allá de lo que corresponde a su función, valga la redundancia, a su ámbito de competencia. ¿Qué puedes decir al respecto, Francisco? Bueno, gracias, Edwin, por la pregunta. Y antes de responder a esa específicamente, te agrego algo, ¿no? El delito no hace el crimen organizado, ¿vale? El delito no, o sea, no porque estés involucrado en un delito de blanqueo, en un delito de corrupción, en un avatar organizado de personas, eso automáticamente, de forma causal, eso termina acabando siendo crimen organizado, ¿no? Esa tiene que ser la primera conclusión de esto, ¿no? La primera conclusión tiene que ser que ni el delito, o sea, la situación de hablar esto es el delito, ni tampoco porque estén organizados, ¿vale? Signifique ya automáticamente hablar de crimen organizado. Para hablar de crimen organizado se necesita lo que he explicado anteriormente.
Y segundo, ¿no? Ya entrando de lleno a tu pregunta, ¿no? O no, una pregunta intermedia. Hablaste de cómo compaginar esta situación, ¿no? Esta problemática con el tema del adelantamiento de las barreras de punibilidad. Claro, eh, esta situación genera un problema que tú muy bien lo has denunciado en este caso, eh, de, de afirmar de que el delito de crimen organizado es un delito, llega a afirmarse que es un delito de pertenencia, ¿no? O sea, el hecho de que por el solo hecho de encontrarte ahí, ya de alguna otra manera, todo llega a ti, ¿no? Todo llega a ti automáticamente, ¿no? Entonces yo creo que esto se compagina con la lesividad, ¿no? O sea, si no le agregamos el verdadero carácter lesivo al comportamiento delictivo para decir, estamos en una red de crimen organizado, todo va a pasar por ahí. O sea, todo entrará por ahí y no habrá ningún filtro. O sea, es verdad, se hace un adelantamiento, ¿no? Necesario por razones de política criminal, pero esto tiene que tener una justificación dogmática, ¿no? Y la justificación dogmática respetuosa del derecho penal y del principio de culpabilidad, esto es, hacernos responsables por un hecho, no por situaciones, no porque estemos organizados, no porque ese delito sea siempre un delito de crimen, sino por una situación de hecho, que en este caso lo vuelvo a explicar, ¿no? Es la puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Si no nos ponemos de acuerdo o desarrollamos un poco a nivel de la jurisprudencia por parte de los magistrados qué realmente es lo que se está afectando ahí, pues realmente esa figura o esa imputación, al menos por crimen, debería caer. Y última cuestión, y última cuestión. Todo lo anterior vinculado al funcionario público. Claro, eh, no porque es más, puede haber una red de crimen organizado. ¿No? Puede haber una red de crimen organizado e incluso vulneradora, lesionadora de los aspectos que estoy denunciando, ¿vale? Pero claro, el funcionario público tiene que adaptarse a propósito de la infracción de sus competencias a esa situación, ¿no? O sea, tiene que estar involucrado, su infracción de sus competencias tiene que estar involucrada con el, poder decir, con el giro, digamos, de negocio delictivo que esa red de crimen organizado tiene. Porque claro, o sea, porque si no, sería como algo ajeno, algo que la propia dinámica, que el propio significado, ¿no? que tiene esa organización, la, la, no la podría llenar, no la podría tener dentro, al contrario, la aleja, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? O sea, no puede estar dentro de la red de crimen organizado un comportamiento delictivo de un funcionario cuando ese comportamiento delictivo de un funcionario no está compaginado o no está adaptado al giro de negocio delictivo, ¿no? O sea, En el ejemplo que pusiste para un poco concretar las ideas, por ejemplo, crimen organizado por estafas, si es que la función no está, el hecho no está relacionado con la función, no podría, más allá que haya 5, 6, 7 personas, una jerarquía, una estructuración, jamás puede primero, ser. primero el delito de estafa no puede ser un delito de crimen organizado, es un delito patrimonial. Es un delito patrimonial que afecta el bolsillo de mío, tuyo y del grupo de personas. Pero Si, ojo, por ejemplo, Francisco, hay una ampliación de la persecución que para el crimen organizado basta con que genere cuestiones económicas para poder considerarse como crimen organizado. Hay una pero, eso extensión. es, pero por eso te digo, eso es que se está haciendo la extensión a propósito de criterios que son distintos, ¿no? Por ejemplo, se hacía la distinción de crimen por temas de organización, luego por el carácter delictivo, luego porque genera ingresos económicos, porque hay utilidad económica. Esos no son los criterios, ¿no? Esos son, pues deben ser aditivos, formas de externalización del delito, pero jamás puede ser el significado de por qué estamos imputados por este delito. En el caso que yo les puse al inicio, ¿no? Estas personas que subrogan la seguridad ciudadana, ¿no? Claro, si un funcionario público protege o tolera esa subrogación, ¿no? Esa subrogación de la seguridad ciudadana, esto es, de que no me cuide un policía, sino que me cuide
un sujeto al cual yo goteo, ¿no? Semanalmente un pago, ¿no? Para que me proteja, ¿no? Si un funcionario público tolera o protege esa situación, ¿no? Esa persona sí está involucrada en eso, ¿no? Hablo del funcionario público, porque la imputación del funcionario público tiene que estar, a propósito de la lesión del bien jurídico en el caso de crimen, vinculada con la infracción de su competencia como en el ejercicio de la función pública. Si esa situación no hay un match, no hay un vínculo, no hay una relación, pues sí, el funcionario tendrá que ser sancionado por lo que infrinja, sí, pero no lo puedes jalar al tema de... A ver, para ir puntualizando, porque estamos creo entrando ya al corazón del tema, para hacerlo más claro, por ejemplo, en el tema presidencial, en el presidente en general, ¿no? Sin mencionar nombres. Cuando asumen facultades extraordinarias, por ejemplo, por los decretos de urgencia, ese sería el primer, en el caso pues que luego se degenere en un goteo de dinero respecto al otorgamiento de presupuestos para obras públicas, por ejemplo. El primer punto, el primer elemento para poder entender o empezar a construir la atribución sería corroborar que ese comportamiento, esa consecuencia, antecede a su condición, en todo caso, su vinculación con estos decretos de urgencia, ¿sí? Entonces, la confirmación de su condición o de sus funciones, entiendo, sería el primer elemento, el primer punto a tomar en cuenta, o el punto de partida para poder entender cuáles serían los niveles de imputación, o en todo caso, cuáles serían los requisitos para empezar a construir la imputación por crimen a un funcionario. Claro, vamos a, como tú dices, vamos a tallar aquí sin entrar en nombres, ¿no? Claro, primero más allá del tema mediático que puede despertar a la opinión pública, vamos, incluso se ha presentado un organigrama, ¿no? O sea, se ha mencionado cómo está la jerarquización, la distribución de roles. Punto número uno, eso no hace que tú estés en un tema de crimen. Uno. Dos, el que esta jerarquización y distribución aparezca en la cúspide, ¿no? En la cúspide de la administración, tampoco hace que eso sea crimen. Tres, el hecho de que los presuntos delitos que se le estén atribuyendo a estas personas genere rentabilidad económica, pues en mi opinión tampoco eso hace crimen. Lo único que hace crimen, nuevamente, es que el ejercicio de las actividades de toda esta organización estén subrogándose funciones propias, ¿no? De algunas autoridades, o sobre todo en el ejercicio de la defensa de instituciones sociales. Por ejemplo, el tema de saneamiento, construcción, etcétera. Claro, esta es una situación que, vamos, no digo en el caso concreto, ¿no? Pero sí la subrogación de esas actividades, claro que es una institución social. Eso es un, ya. Podemos aquí construir la imputación por ahí, ¿no? A nivel de crimen. Pero para vincular sobre todo a los funcionarios o al alto dignatario, ¿no? Al mandatario máximo, tenemos que una infracción de sus competencias esté vinculada con ese giro de negocio delictivo que se está desarrollando en ese supuesto. No porque sea el cargo más alto tenga que estar involucrado. O por familiaridad, o el criterio de familiaridad. No porque sea lazos de consanguinidad o afinidad tenga que estar involucrado. Tres, no porque le llegue la información y solo la conozca, ¿vale? ¿No? Tenga que estar involucrado en eso, ¿no? Entonces, tiene aquí que primero verse objetivamente si a nivel de sus competencias y sea decidiendo o tolerando, esté involucrando ese giro de negocio en el sentido de que se desarrolle, ¿no? Y quede protegido, ¿no? Entonces, esas situaciones tienen que quedar claras. O sea, acá no pasa que porque tienes una proximidad física con los mismos, porque es tu familia, porque tú eres el acto dignatario y debes conocer todo, o porque
o porque es inevitable que no conozcas estas cosas porque ya todos los medios lo saben, tengas tú que formar parte de, ¿no? Tienes aquí la discusión objetiva pasa por definir, sea desde una acción o la omisión a nivel de sus competencias, cuál es la infracción que está vinculada con la subrogación, ¿no?, de esa institución social a la organización que se está mandando, ¿no? O sea, ¿qué se está subrogando aquí? Claro, los temas de saneamiento, vivienda, construcción, ¿no? Claro está, esto lo desarrolla el Estado a favor, desarrolla el Estado a favor de los ciudadanos, ¿no? Por intermedio de empresas, ¿no? Claro está, siguiendo los procedimientos. Pero es verdad, eso hay que definirlo, ¿no?, primero, y luego alcanzar las imputaciones, ¿no? Entonces, puede haber incluso que ese alto dignatario esté faltando a alguna infracción, pero hay que saber si esa infracción puede tener una conexión objetiva con lo que está ocurriendo, ¿no?, como tema de crimen, porque puede ser algo diferente, algo que no tenga relación, y que, claro, él responda por eso, pero no puedes involucrar el tema de crimen. O sea, se hace del tema de crimen como una aspiradora, ¿no? Que al final, pues entra todo, ¿no? Entra todo y ya cuando estén adentro todo vemos cómo lo acomodan, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y en ese afán de precisión o detalle, definitivamente el ámbito funcional o el ámbito competencial de cada funcionario de manera general, desde el más bajo nivel hasta el último, teniendo en cuenta que estos tienen el deber de custodiar la cosa pública, el buen funcionamiento, sería uno de los elementos iniciales para poder luego verificar si los hechos que se imputan son o no de crimen organizado, porque puede ser, como dices tú, cualquier otro tipo de imputación, pero no por crimen organizado. Entonces, la pregunta cae de madura para terminar esta parte y puntualizar. Todo hecho atribuido en crimen organizado desvinculado con los ámbitos competenciales de los funcionarios sería el elemento fundamental para poder oponerse. Y te pregunto, ¿la excepción de improcedencia de acción sería el mecanismo apropiado para poder oponerse o evitar la prosecución de una acción penal que no tiene base constitucional alguna? Bueno, sí, yo comparto que la excepción de improcedencia de acción puede ser un medio técnico, ¿no?, que ayude una vez, por ejemplo, quieras controlar la imputación con la formalización, ¿no? Pero no menos cierto es que, por ejemplo, si uno está a nivel de una investigación preliminar todavía, eh, No procedería porque la excepción exige la formalización. sí, pero te decía, si estás a nivel de una investigación preliminar, no hay que esperar que se defina una imputación para controlarla, ¿no? Esto es que para abrir una investigación preliminar también podemos hacer un ejercicio mínimo, ¿Cuál sería el digamos, control? de que ese control, ¿vale?, pues pueda a nivel de momento de la calificación se archive y se A extreme, ¿no? O diferencia sea, de otros países, en el Perú no hay un control de la formalización, por ejemplo. A lo sí, mucho, y la práctica, personalmente lo hago, sí, es presentar un escrito sí, expresando algunas consideraciones y sí, destinadas al archivo, bueno, pero luego sí, lo otro sería una audiencia a nivel preliminar, una tutela, sí, una tutela a nivel de cuando está en preliminar, pues, ¿no? Entonces, correcto. ¿de qué manera? Ewin, discúlpame, sucede que tengo que entrar ahora a una audiencia, estoy un poco retrasado y te iba a pedir lamentablemente si podíamos cortarla. Con esto terminamos, porque ya se puntualizó y en todo caso te cedo el uso de la palabra para que dejes algunas conclusiones, y bueno, comprometerte antes de que te vayas ya, comprometerte para continuar con esta conversación. Te Bueno, escuchamos. nada, te Conclusiones. agradezco mucho la invitación, estoy muy agradecido nuevamente por el gesto que has tenido y por la presentación bastante pomposa, pero además también merecida. Como vuelvo a repetir, esto solo demuestra que somos muy buenos amigos. Y bueno, nada,
Espero que le haya sido de utilidad, le haya generado más preguntas, más dudas, lo que he podido decir, y que nada, encantado de participar en una nueva ocasión con vosotros. Así Sí, que muchas gracias, Edwin. muy bien, Francisco, te agradezco y entonces como conclusiones, en principio tendría que verse sus ámbitos de competencia y que los hechos estén relacionados con su función y que definitivamente la sola condición de dos o tres o más personas definitivamente no calzan ni con